Existen escapes famosos. El escape de Jacob de su suegro Labán. Escapes como el de Saulo de Tarso que veremos hoy. Este hombre fue descolgado en una canasta por un muro de gran envergadura. La razón fue perseguidor que luego se convirtió en perseguido. Él, en su camino a Damasco, enfrenta una voz que le dice: ¿por qué me persigues? Quizá la respuesta normal sería: yo no te persigo a ti, persigo a esa iglesia metiche que está acabando con todas las tradiciones y la cultura. Y Jesús le dice: me persigues a mí. Del otro lado está Pedro, un hombre curtido por la persecución, un hombre que va de pueblo en pueblo sanando y resucitando a los muertos. En la mitad, alguien no tan sofisticado como estos dos, una persona de corte sencilla, del común. Es una persona que impacta a su comunidad con lo que sabe hacer. Tabita, así se llama, o Dorcas. Ella muere, pero es su comunidad la que la rodea y busca traerla de la mismísima muerte. Dios usa testimonios tan sencillos como estos. Dios usa testimonios un poco más sofisticados como el de Pablo. Y Dios quiere impactar las naciones, cambiar las sociedades. Si nosotros no cambiamos por dentro, las sociedades no cambian. Vemos que Dios cambia hombre a hombre, de uno a uno. Y ese conjunto de hombres cambiados impactan a toda una comunidad. Bienvenido. Saulo, respirando aún amenazas y muerte contra los discípulos del Señor, vino al sumo sacerdote y le pidió cartas para las sinagogas de Damasco, a fin de que si hallase algunos hombres o mujeres de este camino, los trajese presos a Jerusalén. Mas yendo por el camino, aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente le rodeó un resplandor de luz del cielo, y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Él, temblando y temeroso, dijo: Señor, ¿qué quieres que yo haga? Y el Señor le dijo: levántate y entra en la ciudad, y se te dirá lo que debes hacer. Y los hombres que iban con Saulo se pararon atónitos, oyendo a la verdad la voz, mas sin ver a nadie. Entonces Saulo se levantó de tierra, y abriendo los ojos, no veía a nadie. Así que, llevándole por la mano, le metieron en Damasco, donde estuvo 3 días sin ver, y no comió ni bebió. Había entonces en Damasco un discípulo llamado Ananías, a quien el Señor dijo en visión: Ananías. Y él respondió: heme aquí, Señor. Y el Señor le dijo: levántate y ve a la calle que se llama Derecha, y busca en casa de Judas a uno llamado Saulo, de Tarso, porque he aquí él ora. Y ha visto en visión a un varón llamado Ananías, que entra y le pone las manos encima para que recobre la vista. Entonces Ananías respondió: Señor, he oído de muchos acerca de este hombre, cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén. Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. El Señor le dijo: ve, porque instrumento escogido me es este, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Fue entonces Ananías y entró en la casa, y poniendo sobre él las manos dijo: Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que recibas la vista y seas lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas, y recibió al instante la vista, y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró fuerzas. Y estuvo Saulo por algunos días,
con los discípulos que estaban en Damasco. Enseguida predicaba a Cristo en las sinagogas, diciendo que éste era el Hijo de Dios. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocaban este nombre, y a eso vino acá, para llevarlos presos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle, pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. Y estaba con ellos en Jerusalén, y entraba y salía y hablaba denodadamente en el nombre del Señor, y disputaba con los griegos, pero estos procuraban matarle. Cuando supieron esto, los hermanos le llevaron hasta Cesarea y le enviaron a Tarso. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Aconteció que Pedro, visitando a todos, vino también a los santos que habitaban en Lida, y halló allí uno que se llamaba Eneas, que hacía 8 años que estaba en cama, pues era paralítico. Y le dijo Pedro: Eneas, Jesucristo te sana, levántate y haz tu cama. Y enseguida se levantó, y le vieron todos los que habitaban en Lida y en Sarón, los cuales se convirtieron al Señor. Había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Y como Lida estaba cerca de Jope, los discípulos, oyendo que Pedro estaba allí, le enviaron 2 hombres a rogarle: no tardes en venir a nosotros. Levantándose entonces Pedro, fue con ellos, y cuando llegó, le llevaron a la sala, donde le rodearon todas las viudas, llorando y mostrando las túnicas y los vestidos que Dorcas hacía cuando estaba con ellas. Entonces, sacando a todos, Pedro se puso de rodillas y oró. Y volviéndose al cuerpo, dijo: Tabita, levántate. Y ella abrió los ojos, y al ver a Pedro, se incorporó. Y él, dándole la mano, la levantó. Entonces, llamando a los santos y a las viudas, la presentó viva. Esto fue notorio en toda Jope, y muchos creyeron en el Señor. Y aconteció que se quedó muchos días en Jope, en casa de un cierto Simón, curtidor. Sí, señor, y existen numerosos escapes en la Biblia. Yo no sé si usted se acuerda que, por ejemplo, Jacob huyó de su suegro Labán. Y cada escape que está en la Biblia dejó un resultado. Por ejemplo, huir del suegro Labán dejó como resultado que Jacob regresara a su hogar, se reconciliara con su hermano Esaú y estuviera presente para la muerte de su papá Isaac. O sea, fue como el vehículo que lo llevó a lo que tenía que hacer. Y a menudo, en un tiempo lejos del hogar, esto nos ayuda a poner las cosas como importantes en la perspectiva correcta. Y ese escape le significó a Jacob eso. También encontramos otro gran escape, el escape de Moisés,
cuando huyó de Egipto después de matar a un egipcio. Yo no sé si se acuerda usted. Él estaba oprimiendo a un hermano israelita y claro, celoso por lo que estaba pasando, él mató a ese egipcio. El resultado de ese escape, pues por supuesto, salvó su propia vida, porque de haberse quedado, lo habrían matado. Y comenzó en otra parte la preparación de Dios. Cada cosa que vivió Moisés le sirvió como preparación. Es decir, a veces uno dice, venga, yo pastor tengo una profesión. Y es muy raro porque yo no sé si la profesión y el llamado sean lo mismo, si eso se parezca o qué. ¿Qué es eso del llamado y qué es eso de la profesión? Bueno, pues en el caso de Moisés, lo que tenía como profesión le sirvió luego en su llamado. Dios nos dota de unas herramientas para que luego las usemos en lo que Él nos manda hacer. Y aún los errores que uno tiene los incorpora en el plan que Él tiene allí. Y eso pasó con la vida de Moisés. Otro gran escape. Los israelitas, por supuesto, ellos huyeron. Ellos huyeron de Faraón. Recordemos que estuvieron 430 años esclavos. Ellos escaparon. Dios, como resultado del escape, los confirma como descendencia de Abraham. Y esto nos sirve para reflexionar. Dios no olvida su promesa. No la olvida. Los hijos van a recibir esa promesa que Dios hizo a los padres. Esta congregada que estás teniendo conmigo ahora, Dios la ve. Dios va a tener en cuenta todas esas cosas en el momento en que tenga que tratar con los tuyos. Hubo también otro gran escape en el libro de Josué, en el capítulo 2. Escaparon de sus enemigos en Jericó, escondiéndose en la casa de Rahab la ramera. Y de allí, pues Dios prepara la destrucción de Jericó, preserva la vida de Rahab, quien sería la antepasada de David. Qué tremendo, ¿verdad? Y por supuesto del Señor Jesucristo. También sabemos que el plan de Dios se entrelaza con personas que aparentemente no son del pueblo de uno. Tienen otro diseño, viven en otra parte, nacen en otro lado, pero Dios entrelaza las vidas de gente increíblemente, como en el caso de los israelitas con una extranjera que se llama Rahab. Imagínese usted, ¿quién se iba a imaginar que escapar de esa casa iba a conectar a esa señora un día con la descendencia del Mesías? También tenemos otro gran escape en el libro de los Jueces, capítulo 3. Se escapó de inadvertido de ser asesinado por ser, asesinado por un rey moabita en Eglón. Y Dios libera a Israel del control moabita y comenzó 80 años de paz. Ese gran escape sirvió para establecer esa paz. Muchas veces los castigos de Dios ocurren rápidamente y son mortales, como lo que se ve en este capítulo. También en el libro de Jueces vemos cómo Sansón escapó de una ciudad cuando le arrancó las puertas con sus postes. Sansón pospuso la autodestrucción que iba a experimentar a causa de la falta de dominio propio que él tenía. Y aquí vemos en nuestras vidas que si no se depende de Dios ni de su dirección, se desperdicia hasta la más grande habilidad, como en el caso de Salomón. Luego tenemos otro gran escape. En primer libro de Reyes 19. Elías huye al desierto por temor a la reina Jezabel. Elías preserva su vida, pero muestra la debilidad humana. El tipo dice, después de haber matado 400 sacerdotes, él dice, me quiero morir. Era una situación de persecución que él realmente lo tenía muy, muy azarado. Y aquí nos enseña este escape que incluso en momentos de mucho éxito, nuestras debilidades personales representan a nuestros, grandes desafíos. Muchas veces el problema no es ni el enemigo, es nuestra debilidad.
Este hombre lloró amargamente en una cueva, deseando morirse después de que había enfrentado con valentía a sus enemigos. La debilidad no estaba fuera de él, estaba con él. Y por supuesto, el gran escape de hoy, el de Saulo de Tarso. Él escapa de Damasco en un canasto. Lo bajaron por una abertura de la muralla de la ciudad. Le salvaron la vida a este nuevo cristiano que serviría a Dios en una manera espectacular. Saulo de Tarso iba a ser tan influyente como lo fue Jesucristo. Recordemos que Saulo escribe la carta a los Corintios, a los Efesios, a los Gálatas. Él realmente es quien redacta gran parte del Nuevo Testamento. Este nuevo cristiano vivió el gran escape. Nadie se imaginaba que el perseguidor iba a estar perseguido. Imagínese usted. Dios tiene un propósito para cada persona, precioso que me ve. Para usted también que me está mirando. El cual es una gran aventura para quienes se van a dedicar a cumplirlo. Es una aventura. El tipo también estaba preparándose de antemano como erudito. Era una aventura ser erudito y reconocido para aquella época. Se levantó a los pies de Gamaliel. Y cuando Jesús lo intercepta en el camino, realmente Dios usa lo que ya tenía en su profesión como fariseo para ponerlo a servirle a él. ¡Qué tremenda aventura! ¿No le parece a usted? Por supuesto, hay un último gran escape en Hechos 12, donde Pedro es liberado milagrosamente de la cárcel por un ángel. Y cuando menos lo esperamos, Dios puede usar métodos extraordinarios para hacernos libres. Y empecemos con esta vida que nos impacta hoy, que es el gran escape de Saulo de Tarso. Pasados muchos días, los judíos resolvieron en consejo matarle. Pero sus acechanzas llegaron a conocimiento de Saulo, y ellos guardaban las puertas de día y de noche para matarle. Entonces los discípulos, tomándole de noche, le bajaron por el muro, descolgándole en una canasta. El gran escape de Saulo le valió poder salvar su vida y luego enfrentaría otros desafíos, unos que casi lo llevan a la muerte. Saulo era un hombre malo, era sincero, pero sinceramente equivocado. Como muchos que están en algunas religiones, son sinceros con su religión, pero sinceramente equivocados. Y él perseguía a los seguidores del camino, así les llamaban a los cristianos en aquella época, los del camino. No les conocían como cristianos, no les llamaban así, los llamaban los discípulos del Señor, pero les empezaron a conocer como los del camino. Y los del camino porque Jesucristo decía, yo soy el camino. Así pues que ser cristiano y ser de ese camino era lo mismo. Y entonces ahí, digamos, ¿por qué querían los judíos de Jerusalén perseguir a los cristianos en lugares tan distantes como Damasco? Porque Pablo lleva cartas del sumo sacerdote para perseguir a judíos a 240 kilómetros de ahí. ¿Por qué era tan importante? Existen 5 razones. La primera, para arrestar a los cristianos que habían escapado de la persecución en Jerusalén. Recordemos que Esteban es muerto y todos corren por su vida. Todos en desbandada corren. Y lo que se pretendía era darle alcance a esos cristianos. Número 2, para evitar que el cristianismo fuera difundido entre otras ciudades importantes. Por supuesto, los judíos querían llevar la batuta en lo que tenía que ver en términos de religión. Número 3, para evitar que los cristianos causaran problemas en Roma. Si había problemas con Roma, Roma se las iba a montar, como decimos nosotros. Número 4, para unificar las facciones del judaísmo por medio de un enemigo común. Claro, si tienen un enemigo común, todas las divisiones del país se van a unir para perseguir lo mismo. Y número 5,
para que Saulo pudiera promoverse a sí mismo y fortalecer su reputación como fariseo que estaba dedicado a la ley. Imagínense usted. Y mientras Saulo iba de camino buscando ser importante, buscando ser grande, iba con toda para arrestar cristianos, Cristo resucitado lo confronta personalmente. Es decir, no le mandó un ángel, personalmente el mismo Jesucristo lo confronta. A veces Dios se presenta en la vida de las personas de manera espectacular. Y aquí tenemos una presencia espectacular. Hay otras maneras más tranquilas. Dios escoge la manera. Usted no se cuadricule por no tener una u otra experiencia. El que decide es Dios cómo se le revela. Pero a Saulo se le revelaron espectacularmente. La manera como Dios se nos quiere revelar la escoge Él. Y Damasco era una ciudad importante, ubicada a 280, 240 metros al noroeste de la provincia. Leamos. Mas yendo por el camino aconteció que al llegar cerca de Damasco, repentinamente lo rodeó un resplandor de luz del cielo. Y cayendo en tierra, oyó una voz que le decía: Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Él dijo: Señor, ¿quién eres, Señor? Y le dijo: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Dura cosa te es dar coces contra el aguijón. Y yo quiero explicar eso del aguijón. Muchos lo interpretan como que es muy difícil dar coces, una patada, a un aguijón de una abeja. Es fácil darle una patada a un objeto del mismo tamaño, pero no a un objeto más pequeño. Y es lo que dice: te metiste con el que no era. Va a serte muy difícil darle una patada al aguijón. También en la costumbre judía, en el arado se acostumbra a poner un aguijón, que era un punzón para arriar las bestias. Y ese punzón se bajaba, les chuzaba y les impulsaba. Es decir, va a ser muy difícil que estés fuera del alcance de aquel que te está empujando a ti. Y aquí vemos sencillamente la imposibilidad de ganarle a Dios mismo. Damasco era importante. Era una de las ciudades importantes de Roma. Había varias rutas comerciales con otras ciudades del Imperio Romano. Y posiblemente Saulo pensó que si eliminaba el cristianismo en Damasco, pues evitaría la expansión del cristianismo en otros lados. Y Saulo no es que haya tenido una visión, yo quiero aclarar esto, en el verso 17 nos dejan claro. Pero él no tuvo una visión, Dios mismo, Jesucristo mismo lo enfrentó. Él reconoce a Jesús, porque dice: caramba, ¿quién eres? Señor, ¿quién eres? Y él le dice: yo soy Jesús, a quien tú persigues. Pudo haber dicho: yo no te persigo a ti, las cartas que llevo son para perseguir a la iglesia. Pero dijo: no, me persigues a mí. Perseguir a la iglesia es perseguirme a mí. Me estás persiguiendo a mí. Te metiste en la grande. Y qué tremenda transformación tiene Saulo al encontrarse con Jesucristo mismo. Él luego escribiría una preciosa oración en Efesios capítulo 1, versos 15 en adelante. Y dice allí: oro para que Dios les dé espíritu de sabiduría y revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos del entendimiento, para que sepan a qué esperanza los ha llamado. Porque Él, cuando se le reveló Jesús, Él supo a qué lo estaba llamando Dios. En vez de pedir más revelación de qué tengo que hacer, Saulo lo que ora en Efesios es: Señor, muéstrame más quién eres tú, para que al saber quién eres tú, yo sepa quién soy yo. Qué maravilloso, ¿verdad? Saulo pensaba que estaba persiguiendo a herejes, pero realmente estaba persiguiéndolo a él. Así pasa
cuando los que quieren criticar al cristiano piensan que realmente están atacando a una persona en particular. Pero cada vez que atacas a un cristiano, cada vez que hablas mal de un cristiano, cada vez que hablas mal de una iglesia, estás hablando mal del cuerpo de Cristo y estás atacándolo a Él. Los creyentes son el cuerpo del Señor Jesús en la tierra. Y es por eso que es muy importante que tú sepas que Él defenderá a los suyos cuando los estén atacando con rumores. Y claro, es muy complicado deshacerse de la reputación que uno tiene. Es que Pablo tenía una profesión muy espantosa. Matar cristianos, imagínense ustedes. Y mandan a un desconocido, a Ananías. Y Ananías dice, no, por favor, a ese hombre no me manden donde ese tipo. Eso fue lo que respondió Ananías. Dios le mencionó a Saulo y él dijo, oh, no, con ese tipo no. Saulo perseguía despiadadamente a los creyentes. Y a pesar de que lo que sentía Ananías, dijo, bueno, yo voy a obedecer a Dios, porque Dios comenzó a hablarle a este hombre y decirle, vaya y le habla a Saulo. Y usted y yo no tenemos por qué limitar a Dios. Yo no sé si usted tiene personas que considera que son imposibles de convencer para Cristo. Yo no sé si usted tiene en mente, si se le viene a la cabeza un Petro, un Gustavo Bolívar, gente que abiertamente contiende con las iglesias y con el cristianismo. Y yo le pregunto, ¿será imposible para Dios tocar ese corazón? Saulo, ¿quién más endurecido que Saulo? A ver, escúcheme. Usted tiene tal vez un familiar que es drogo, completamente perdido en las drogas. Cuénteme, usted dice, ya dejémoslo así porque ya se perdió y es imposible que Dios lo toque. Precioso, no limite a Dios. Para Dios no hay nada imposible. A Él no le queda grande nada. Usted lo que tiene que hacer es obedecer. A veces nos pone a orar por personas realmente increíbles, insospechadas. Uno dice, oh, por favor, a esta persona no. Lo manda a veces a hablarle al jefe. Y uno dice, pero ese jefe, no, al jefe no, que mande a otro. Y Dios nos pone a veces a lidiar con personas difíciles y nos manda a lugares muy incómodos. Leamos un poquito lo que dice la Escritura. Entonces Ananías respondió, Señor, he oído de muchos acerca de este hombre. ¿Cuántos males ha hecho a tus santos en Jerusalén? Y aún aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para prender a todos los que invocan tu nombre. Como quien dice, pero ¿cómo se le ocurre? Y la fe en Cristo, además de brindar grandes bendiciones, también puede traer gran sufrimiento. Pablo iba a sufrir. Él hizo sufrir a mucha gente. Y él iba a entender realmente lo que era ser perseguido. La profecía que Dios le da a Ananías para que le hable a Pablo es realmente espantosa. Así como está escrita allí, se le va a convertir la vida. Y Dios, quiero que sepas esta noche, nos llama a que le seamos fieles, no a vivir cómodamente. Él promete estar con nosotros durante tiempos de sufrimiento y de dificultades. Pero usted necesita saber que en ese plan, leamos ese plan, en ese plan está la mano del Señor. El Señor le dijo, ve, porque instrumento escogido me es este, hablando de Saulo, para llevar mi nombre en presencia de los gentiles y de reyes y de los hijos de Israel, porque yo le mostraré cuánto le es necesario padecer por mi nombre. Ahí va a entender lo que realmente va a ser perseguido. Y luego él contaría eso en una de sus cartas, en la segunda carta a los Corintios. Leamos. ¿Son ministros de Cristo? Como si estuviera loco hablo. Yo más. En trabajos más abundante. En azotes sin número.
en cárceles más, en peligros de muerte muchas veces. De los judíos, 5 veces he recibido 40 azotes menos uno. 3 veces he sido azotado con varas. 1 vez apedreado. 3 veces he padecido naufragio. 1 noche y 1 día he estado como un náufrago en alta mar. En caminos muchas veces. En peligros de ríos. Peligros de ladrones, peligros de los de mi nación, peligros de los gentiles, peligros en la ciudad, peligros en el desierto, peligros en el mar, peligros entre falsos hermanos, en trabajo y fatiga, en muchos desvelos, en hambre y en sed, en muchos ayunos, en frío y en desnudez. ¡Qué tremendo! Su vida fue una vida de persecución. Lo que le dice a Ananías es: Dios te manda a decir que Él te va a mostrar lo que es realmente ser perseguido. Y tal como lo había instruido Dios, fue a buscar a Saulo. Cuando lo encontró, le hizo un saludo precioso. A pesar de que le tenía miedo a este hombre que mataba a cristianos, la primera cosa que le dice, se la dice con ternura, le dice: hermano Saulo. Quizá estaba temeroso de ese encuentro, pero le habla con delicadeza. Él fue y obedeció el mandato de Dios. No se portó hostil, sabiendo que Pablo era una persona muy complicada, muy difícil. Y esto es lo que a usted y a mí nos mandan con esos mandados difíciles de irle a predicar a personas complicadas. Un mandamiento nuevo os doy, dijo Jesús: que os améis unos a otros, como yo os he amado, que también os améis unos a otros. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuvierais amor los unos por los otros. Qué complicado es amar a la gente difícil, ¿no le parece? Pero ese es el mandado. Y aunque el libro de Hechos no muestra un derramamiento como en el Pentecostés del Espíritu Santo, pues lo que dice allí es que fue lleno, y que al ser lleno del Espíritu Santo fue sanado. Y después de recobrar la vista, Saulo se va con los creyentes de Damasco y se va a una sinagoga, se bautiza, se va a una sinagoga y le comparte a los judíos acerca de Jesucristo. Algunos cristianos aconsejan a los nuevos creyentes. Yo no sé si usted lo hace. Si así fuera, la iglesia sería más grande, yo estoy seguro. Pero quizá usted necesite respaldar las palabras de cristiano con la vida que tendría que llevar como cristiano. Y a veces su vida no es tan representativa. Usted ve que aquí que Pablo, la gente tiene dificultad para creerle, porque es que mataba gente. Nada más. Y al ser un matón, era complicado verlo como una persona incorporada, transformada. Los argumentos de Pablo eran, pero tremendos, porque es que él era un erudito de la Biblia. Pero la transformación de su vida los dejaba atónitos y la gente decía: ¿cómo fue que este que era matón ahora comparte de la fe que antes asolaba? ¿Qué, cómo así? Y ese es el milagro que yo profetizo sobre ese familiar que tú ves como un imposible. En el nombre de Jesucristo yo profetizo por esa mamá que es terca, que no se convierte. Ahora mismo acomode ahí su fe. Porque si este hombre, este gran Saulo de Tarso, lo enfrentó Jesucristo mismo, amén. Que el duro de tu casa lo confronte Jesucristo mismo. Esta noche lo pedimos en el nombre de Jesús. Yo oro por muchos de los que están en línea que a veces contienden conmigo. Yo pido en el nombre de Jesús, por cada contacto que me está viendo ahora mismo, que Dios lo toque y que sea el mismo Dios el que lo confronte, en el nombre de Jesús. Y aquí vemos cómo la manera de vivir de Pablo y las palabras hacían una armonía. Es que a veces somos mal hablados en la casa, maltratamos a los hijos y a la esposa y pretendemos que
que nos crean afuera. Pretendemos eso. Y la gente no es tonta, la gente sabe qué clase de vida es la que tenemos. La gente no es boba. Y leamos un poquito lo que pasó en ese tiempo. Y todos los que le oían estaban atónitos y decían: ¿no es este el que asolaba en Jerusalén a los que invocan este nombre? Y a esto vino acá para llevarlos presos ante los principales sacerdotes. Pero Saulo mucho más se esforzaba y confundía a los judíos que moraban en Damasco, demostrando que Jesús era el Cristo. Él no lleva mucho tiempo de convertido y sabe que él comparte su testimonio. ¿Qué lío con usted que lleva más tiempo que lo que lleva Saulo de convertido allí en ese pasaje? Que comparta con los demás su testimonio. ¡Qué lío! Venga, no sea cristiano de la secreta. Necesita compartir su testimonio. Si ellos no lo querían hacer, estaban en Jerusalén muy cómodos. Pero cuando vino la persecución, les tocó compartir el testimonio sí o sí. Y según Gálatas 1:17 y 18, Jesucristo Saulo no se va de allí perseguido, se va para una región que se llama Arabia. Y él está allá y se para como 3 años para tener como quietud y poder asimilar lo que le está pasando. Digamos, él se va al desierto y él lo cuenta de esta manera en una de sus cartas: revelar a su Hijo en mí para que yo le predicase entre los gentiles. No consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que me fui a Arabia y volví de nuevo a Damasco. Después, pasados 3 años, subí a Jerusalén para ver a Pedro y permanecí con él 15 días. Es decir, Pablo tiene un retiro espiritual y va a tener un tiempo de reflexión con todo esto que está pasando. Sin embargo, usted lo ve, recién convertido, compartiendo su testimonio. Y es muy difícil deshacerse de esa mala reputación. Era terrible entre los cristianos. Bernabé tiene que hacer algo por esa reputación, porque nadie quería con él. Entonces Bernabé aparece en la historia de Saulo para ayudarlo a conectar con los demás. Y Saulo, siendo nuevo creyente, era valiente y causaba controversia. Toda la vida lo distinguió eso de la controversia. Leamos un poquito. Cuando llegó a Jerusalén, trataba de juntarse con los discípulos, pero todos le tenían miedo, no creyendo que fuese discípulo. Entonces Bernabé, tomándole, lo trajo a los apóstoles y les contó cómo Saulo había visto en el camino al Señor, el cual le había hablado, y cómo en Damasco había hablado valerosamente en el nombre de Jesús. O sea, Dios le proveyó un amigo que le ayudara a conectarse con los cristianos otra vez. Y qué rico que tú le ayudes a los nuevos creyentes a conectarse con Cristo, con la gente de la iglesia. Pero somos más ineficientes con eso. Y ahora tenemos a otro. Tenemos aquí 2 hombres. Saulo, el hombre del gran escape, confrontado por Jesucristo mismo. Y luego aparece en la escena Pedro, un hombre ya acostumbrado a correr en la persecución. Y en la mitad de los dos, Tabita. Tabita era una señora que no hacía milagros como Pedro, que no tenía el denuedo de Pablo, pero Tabita, su testimonio era impactante con la gente pobre. O sea, ella impactó a su comunidad haciendo lo que sabía hacer. Ella sabía hacer, coser, parecía que cosía, y de lo que trabajaba le regalaba a los pobres. Y un día le llegó el día malo y se muere Tabita. Toda la gente estaba impactada por la muerte de ella, porque su gestión como costurera era muy impactante en la comunidad. Porque ella no cosía para ella servía con sus manos a la gente. Y
Esto sucede allá en Jope. Primeramente Pablo llega y sana a Eneas allá en Jope. Y se dan cuenta que Pablo está en Jope sanando a Eneas y lo mandan a llamar a esta región donde está Tabita. Y Tabita pues muere y los pobres están muy consternados y mandan a llamar a Pedro. Y la noticia, por supuesto, les llega. Dice en el verso 36, había entonces en Jope una discípula llamada Tabita, que traducido quiere decir Dorcas. Esta abundaba en buenas obras y en limosnas que hacía. Y aconteció que en aquellos días se enfermó y murió. Después de lavada, la pusieron en una sala. Claro, ellos realmente convinieron en hacer algo por Tabita. Y el impactante testimonio de Tabita nos dice esta noche que con lo que tengamos en la mano, demos testimonio. Usted tal vez no tenga el denuedo que tenía el gran Pablo, que siempre armaba controversia, o el poder del gran Pedro, que hasta su sombra sanaba a los enfermos. Quizás sea una Tabita esta noche y necesita ser usada con esas manos sencillas que hacen las empanadas, que hacen el café. Una ama de casa sencilla, alguien que vende los aguacates en la calle, quizá necesita ser usado por Dios en ese trabajo y en ese rol sencillo. A veces pensamos que Dios va a transformar a la gente como de un solo tacazo, pero Dios usa a individuos como usted y como yo, persona a persona. Cuando yo comencé mi ministerio, yo no tenía nada de lo que usted ve. Yo comencé en un parque. Una mañana me fui a un parque sabiendo que yo era hijo de Dios. Y dije, Señor, pues a mí me da pena tocarle las casas como lo hacen los testigos de Jehová. A mí me da mucha pena. Y me arrodillé en esa banca del parque. Y le dije, Señor, úsame. Aquí está este hombre sencillo que a veces se enreda con las palabras. Quizá como profesor sabía muchas cosas como profesor, pero ahora como nuevo cristiano, ayúdame. Esa fue mi oración sencilla. Me arrodillé y levanté las manos. La gente que trotaba en el parque miraba con rareza a un hombre como yo arrodillado en una banca. Y pasó el primer día. Y pasó el segundo día. Y al tercer día, un hombre se sentó en una banca a lo lejos y se acercó a mí, vino desde allá y se sentó a mi lado. Y me dijo, usted es un hombre especial. Y yo, extrañado por esas palabras, me dijo, sí, es un hombre especial porque apenas me senté en esa banca, sentí la presencia de Dios sobre mí. Esta mañana estoy un poco atribulado. ¿Tiene una palabra para mí? Y yo, por supuesto, tenía una palabra para él y se la di. Luego llegó un hombre ya vuelto un indigente, bastante mal trajeado, oliendo muy mal. Y este hombre llegó a ese lugar y me dijo, me quería morir. Y anoche tuve un sueño. En medio de mi angustia yo tuve un sueño, me dijo ese hombre. Y me dijo, la voz que me habló me dijo, ve al parque, la luz está en el parque. Y si usted es esa luz, aquí estoy, me dijo. Y esos dos hombres comenzaron a venir vez tras vez a la misma banca del parque. Luego Dios trajo a mi excuñado a esa banca del parque. Y comencé a darle mi testimonio. Y él, que me conocía, que sabía quién era yo en otro tiempo, estaba impactado. Y una semana después tenía a esos 3 hombres y a mis 2 sobrinas. Impactante. Dios las trajo. Y yo otra vez comencé a dar mi testimonio. Yo no sabía muchos versos.
Mientras daba mi testimonio, una de mis sobrinas comenzó a expulsar demonios. Estaba oprimida y comenzó a experimentar una liberación y yo ni siquiera estaba reprendiendo demonios. La gente comenzó a pasar y comenzó a agregarse al parque y empezaron a amontonarse en ese parque. El que estaba pegando una de las cuerdas de la luz bajó de esa escalera y se quedó allí hablando, y luego impactado por lo que veía, porque empezaron a salir demonios. Ellos estaban impactados viéndome allí y yo estaba allí con mi testimonio sencillo, glorificando a Dios con mi vida, diciéndole: Señor, aquí están estas manos sencillas. No soy yo el que hace los milagros, hoy lo tengo claro. Él es el que hace los milagros. Y yo quiero contarte, Pablo fue transformado completamente por Dios. Yo te voy a decir, yo también. Pablo predicó de Cristo en todo el Imperio Romano. Yo hago mi mayor esfuerzo por llegarle a los que ya conocen y a los que no. Pablo escribió cartas a las iglesias y esas cartas llegaron a ser parte del Nuevo Testamento. Nunca le tuvo susto confrontar un problema ni lidiar con alguna situación difícil. Yo sí tenía miedo, pero yo lo hice. Es difícil enfrentarse a una situación como esta nueva, ser ese nuevo cristiano. Es complicado decirle a mis padres que Jesucristo era mi Señor. Mi mayor batalla fue con mi familia. Cuando le di testimonio a mi papá, pasaba algo curioso. Nadie quería verlo. No había sido el mejor. Pero yo tampoco. Yo tampoco había sido el mejor hombre. Sin embargo, yo tenía claro que Dios había tenido misericordia de mí. Y por esa razón le extendía misericordia a aquellos que no se la merecían. Nadie se iba a imaginar que ese hombre duro, recio, un día iba a bajar sumisos los ojos, la mirada, e iba a repetir esa oración de fe con la que yo creo que se entregó al Señor Jesús. Yo le acompañé hasta sus últimos días. Un hombre que cuando me recibía lloraba, me veía voltear en la esquina y yo la encontraba ya llorando y temblando. Nadie quería con él y un día amargado me dijo: es increíble que tú me vengas a visitar si yo te abandoné a ti. Es increíble que venga usted a decirme que Jesús es el Señor y a traerme un regalo, y a la gente que yo sí serví, ellos me hayan olvidado. Y Dios le extendía a través de mí esa misericordia. Había días en que yo solo lo abrazaba. Era el mandado de Dios para ese hombre con el que nadie quería. Y un día su familia, uno a uno, se sentaban a mi lado, sorprendidos de ver a su hijo cambiado por la palabra de Dios. Ellos recibían mis oraciones. El único que sabe quién se convirtió y quién no es el Señor. Pero yo tomé una decisión como Saulo la tomó. Una vez impactado mi vida, una vez impactado la vida de Pablo con el Señor Jesucristo, ya no le tenía miedo a nada. Quizá haya cosas que yo no resuelva, hayan cosas con las que yo no puedo, pero con lo que tengo, con lo que soy, decidí servirle. Y esta es la vida que tiene Dorcas aquí. Ella no era el gran Pablo, ni el gran Pedro. Ella era una costurera y con su vida decidió servir. La buena noticia es que Dios te perdona gratis. La buena noticia es que hay vida eterna a través de Jesucristo. No me avergüenzo de mi Señor ni del Evangelio, porque es poder de Dios para aquellos que se salvan.
Y en este mundo tan convulsionado, nuestra eternidad solo está a la distancia de una sencilla oración. Repite conmigo: Señor Jesucristo, yo te pido perdón, reconozco que soy un pecador. Gracias por morir en la cruz por mí y resucitar al tercer día. Te entrego mi corazón y te rindo mi vida en el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta sencilla oración, comunícate con nosotros. Estamos ansiosos de saber lo que ha hecho Dios con tu vida. Si quieres apoyar este ministerio, puedes hacerlo a través de nuestra cuenta en Patreon. Allí podrás tú, a través del enlace que te dejamos en la caja de descripciones, allí hay una cuenta que dice www.patreon.com/Javier Guevara Ordóñez. Allí puedes dejar tu contribución y ayudarnos a expandir el Evangelio a todas las naciones de la tierra. De antemano, muchas gracias por tu ofrenda misionera. Te bendigo. Un abrazo.